David en el Salmo 138:8 decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero usted también conoce el proceso de David. Jehová cumplió el proceso en David, el propósito en David. Pero el propósito, yo no hubiera querido sin comer durante muchos días. Después Dios me habla. Hace muchos años, usted recuerda que David empezó con endeudados, despreciados, amargados y menospreciados. Tenía 400 hombres. Y cuando los jóvenes se juntaron conmigo eran solo 5. Iban iguales: endeudados, despreciados, humillados, hechos de menos. Yo le digo: Señor, verdaderamente creo que la gente tiene razón con esto, no se puede hacer nada, Señor. Cuando nos reuníamos para adorar a Dios, no teníamos ni para la refacción. Había un hermano que se llamaba Marlon, que le trabajaba a una panadería. Nos robábamos el pan para refaccionar. Dice Marlon: yo dejé 20 quetzales de pan aquí, que ahora solo hay como 10. Ahí que tenés que averiguar mal. Fue un proceso muy duro. Y el proceso tiene que ver con el propósito. Se están íntimamente ligados. Y le hablo de esto porque Dios me dio una palabra precisa que escribí. Y fíjese que un día Dios me puso en una situación como esta. Me invitaban a predicar a la Ciudad de México. 2 meses antes, me invitaron en abril y la invitación me la hicieron como en febrero. Pero ya antes de irme, mi esposa me dice a mí: no tenemos vigente nuestra visa, faltan como 2 días. Ya habían anunciado, ya estaba todo bonito porque ya iba a venir, que no tenemos visa. Santo Dios. Entonces le dije: aliste su maleta porque todos nos vamos. Y nos fuimos por Tapachula, ¿verdad? Llegamos al aeropuerto. Y no solo no llevaba visa, cuando llegué me dejó el avión. Yo creo que Dios, no sé si Dios quiere. No le estoy diciendo que se va sin visa. No estoy diciendo que se va sin visa. Solo estoy contando. Me regresé. Entonces, andando sin visa, fui a reclamar al aeropuerto: ¿por qué me dejó el avión y sin papeles, sin visa? Pues le damos el vuelo para mañana a la misma hora. Cuando llegué al hotel para esperar el siguiente vuelo, Dios cambió todos mis planes ahí. Y los temas de las prédicas me los cambió. Yo iba como gozo, motivar, y Dios me da una palabra que se llama: hablarás primero, y me da un título: bendita persecución. Me dice: Señor, no tiene nada que ver con lo que me invitaron. Y Señor, no, hombre, ¿cómo vas a hablar de persecución si no mira que es una de alegría? Y para hablar de perseguidos, le digo yo. Pues era la palabra que iba a sanar la iglesia. La iglesia estaba siendo perseguida. El pastor lo había dejado su familia, le habían quitado sus bienes, le quitaron la casa, le quitaron su carro, le quitaron todo, y él estaba queriendo dejar la iglesia. Un amigo mío, cuando llego, me abraza y se pone a orar. Me dice: no sé por qué te invité, pero estoy partido en 2. Y le pregunto: ¿y tu hijo? Y se pone a llorar: también me abandonó. Y yo estoy preguntando cosas. Y la casa donde me dejaste, me hospedaste otra vez, mejor ya no pregunté nada. Y cuando yo estaba ahorita en el hotel, Dios me da una palabra. Estaba orando: Señor, y anoté ciertas cosas pequeñas. El proceso está íntimamente ligado. El proceso y el propósito están íntimamente ligados, porque como una madre con el bebé que lleva adentro, están en un mismo cuerpo, pero están separados. Son distintos.
O sea, la mamá tiene un hijo adentro, pero son vidas distintas, son cosas separadas. Entonces el proceso y el propósito es como una madre que tiene a un hijo adentro que va a dar a luz. No se puede separar propósito de proceso. La Biblia no separa propósito de proceso. No se lo separó a Jesucristo. Y está íntimamente ligado el proceso con el propósito. Está ahí. Y Dios no lo obvia. Y vea, son dos vidas distintas en un mismo cuerpo. El proceso da a luz grandes propósitos. El proceso da a luz grandes temporadas. No estoy obviando al Espíritu Santo, pero es Dios, sí. Pero el proceso sirve para dar a luz grandes temporadas. El proceso sirve para dar a luz grandes propósitos. Yo le digo a Dios: Señor, es una noche de avivamiento, es algo. El Señor me dice: dile a la iglesia que han sido fieles y que hay un propósito grande. No lo podré separar. No puedo hacerlo. Y luego le voy a hablar a ciertas cosas personales. Primera de Crónicas 11:22. Yo creo que ustedes conocen todos la historia de Benaía. Fue uno de los hombres, si no es el hombre más valiente que David tuvo. Benaía, tremendo. Primera de Crónicas 11:22, yo creo que está en pantalla. Usted, yo lo voy a tener aquí. Primera de Crónicas 11:22. Es algo que llenó mi corazón hace mucho tiempo. 11:22. Lo voy a tener aquí. Dice: Benaía, hijo de Joida, hijo de un varón valiente de Cabseel, de grandes hechos. Él venció a 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en un tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura. El egipcio traía una lanza como de un rollo de telar, mas él descendió con un báculo, con un palo, dice la otra versión. Le arrebató el egipcio la lanza de la mano y lo mató con la misma lanza. Ahora, ¿se imagina qué es caer a un pozo con un león en medio de un día nevado? O sea, caer con un león en un pozo. Ustedes saben que es un león. La otra vez, hace muchos años, me invitaron a un circo en San Lucas y pasó un león frente a mí. Yo me asusté. El león estaba en la jaula, pero yo me asusté. Era grandote. Yo dije: Señor, que no se caiga la jaula, porque inmenso. Y ahora me puse a pensar en Benaía. Cayó con un león a un pozo en medio de un día nevado. Pero para salir del pozo, no crea que Benaía salió riendo. Salió desgarrado y sin un ojo. Pero no se imagina cómo salió. Le ha de haber dicho Benaía al Señor: Señor, ¿por qué caí ahí? Venció a los 2 hombres más grandes del ejército de Moab. No creo que sin un rasguño. Tremendo ese hombre. Y usted puede leer ahí todo lo que hizo. Pero cuando sigue leyendo dice: fue el más distinguido de los 30. No igualó a los 3. Y David lo puso como jefe de su guardia personal. Un día estaba David ahí en su palacio y dice: vamos a llamar gente para mis guardaespaldas. Y pasa el primero: ¿y tú qué haces? Pues bueno, yo saqué mi curso por internet. Dice: ¿y tú? A mí me enseñaron esto y tengo este currículum. Cuando de repente entra Benaía y lo ve venir David con un rasguño aquí, sin un pedazo de oreja, con una chibola aquí,
Y cuando lo ve con otro morado aquí, David dice: este es hombre de guerra, este es hombre de procesos, no es hombre de laboratorio, no es teórico. Este es un hombre, cuando lo ve entrar, los músculos, y dice: este es un hombre procesado en batalla. Pero de repente los demás entraron y usted también llega con su foldercito. ¿Y qué venís? Pues yo estudié un curso en línea de guerra. Y David: te llamo mañana, te llamo después. ¿Y tú qué hiciste? Pues yo. ¿Se imagina usted cómo era David y qué gente necesitaba? Yo creo que si yo hubiera conocido a uno de los valientes de David, yo me hubiera corrido. No era un hombre tan delicado, no quiero decir que usted no fuera tan delicado, era un hombre de guerra, marcado, cicatrices, que peleaba, que el diablo le tiene miedo. Uno de los valientes de David tiene rostro de león y pies de gacela. Cuando se ve rostro de león, un hombre así, un poco mal peinado, sin un diente, se ve feo, pero Dios no está viendo quién es guapo, quién es fuerte, ve Dios. Y entonces entra Dios. Si hubiera conocido rostro de león y pies de gacela, hombre así, y solo me viera: buenas tardes, yo muy amable. Eso hace el proceso. Te lleva a momentos duros para que el diablo sepa que no puede jugar contigo, que no soy un fruto de laboratorio de los que no tienen semilla. Me formaron en el desierto. Yo le decía a uno de los hermanos que estaban conmigo: he aguantado tantos procesos en mi vida. Mi papá tenía una carpintería y yo le pedía: denle café a Félix, que lo saque él. Me tenía que parar. Cuando fui a la escuela no me iban a traer. En muletillas caminaba y subía 60 gradas todos los días. Mi papá en la carpintería: ya cortamos la madera, que la elige Félix. Jamás me consideraron. Yo nunca me sentí inválido en nada. A los 14 años ya no vivía en mi casa, porque yo no sabía para lo que Dios me estaba llamando. Me debió formar desde pequeño. Se burlaban de mí desde que tenía 6 años. Yo estaba en la escuela, se salían a jugar con mis muletas y regresaban hasta que terminaba la clase. Se las llevaban a las 8, regresaban a las 12 y yo no tenía que llorar. Mi papá decía: no debe estar llorando por cualquier cosa. Y los niños le decían a su papá: yo quiero unas muletas como las de Félix para jugar. Me dolía mucho. Cuando crecí, el diablo me quiso destruir y yo le decía: no es nada comparado con la que he pasado de niño. Lo que estoy viviendo ahora es un juego para lo que yo viví. Cuando iban de excursión eran 30, solo inscribían 29 porque decían: Félix no puede ir. Y el diablo quiso destruir mi propósito desde chiquito. Y Dios me habló: hay muchos de mis hijos y diles que los tengo para un propósito grande. Luego les voy a decir lo que Dios me dictó, porque lo escribí. En el ministerio levanté gente, les di todo, les di a donde comer, les di todo, verdaderamente todo. Se fueron de la iglesia y hablan en un canal de televisión. Dice: le quiero darle gracias a mi padre espiritual que me formó. Y menciona a otro pastor: acaba de tener 3 meses en la otra iglesia y dice que es su papá espiritual y me dejó. Le di todo, aún comida cuando no tenía.
Y él dice: le agradezco a mi padre espiritual que me formó. Me dolía tanto, porque realmente di todo, hermanos. Y los hermanos de la iglesia: ¿ya vio qué hizo aquel? Dice que su padre espiritual tiene 2 meses de haber llegado y se burla de usted. No importa, seguiré formando más y seguiré dando todo, aunque me vuelvan a traicionar, aunque me vuelvan a humillar. Solo estar sentado en esta silla casi me cuesta la vida 2 veces. La última vez le dije a Dios: me iban a quitar la pierna, ofrezco mi pierna en sacrificio por volver a predicar. Porque me quebré en enero y le dije a Dios: si es posible, aceptaré que me corten la pierna, pero déjame volver al altar. Córtamela entonces, Señor, con una regresaré. Te prometo que con una pierna aún predicaré, pero no me impidas volver a hablar de tu palabra. Me arrodillé a Dios y le dije: aún mi pierna doy. Si la quieres tomar como ofrenda, la entrego, Señor. Te la voy a dar. Y tomó, si es tuya. El 1 de enero del año pasado tuve un culto poderoso, profetizamos, declaramos, me levanté el 31, predicamos el 1 de enero, me levanté, me caí, se me partió la pierna. Me pasaron muchos procesos. Nunca encontré en la Biblia, me puse a leer, a alguien que tuviera propósito que se le hubiera el proceso. Lo siento, si me dijo el Señor, no puedo. Apresura el proceso. No puedo, hijo. No he terminado aún. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es con su propósito son llamados. Pero si usted le cambia la palabra, a los que aman a Dios todos los procesos les ayudan a bien. Porque nosotros le llamamos proceso a que le hicieron una cara en la iglesia. Eso no es proceso. Es que me dijeron que me cambiara. Decía: no es proceso, hermano. Es que no me quieren porque dice que pásese para la silla de atrás, hermano. No sabe qué es proceso. Le decía a la gente de la iglesia: la Biblia tiene una parte teórica y una parte práctica. Muchas son las aflicciones del justo, de todas sea los librará Jehová. Pero cuando vamos a la práctica, las aflicciones es que la vida se te parta en 2 a veces. Y a veces cuando está lo teórico y lo leemos está muy bonito y predicamos, pero cuando nos lleva el Señor a la práctica, bueno, mi hijo, practiquemos lo que leyó. Caminé por valle de sombra de muerte. Literalmente caminé por la sombra de la muerte. Una de las últimas veces, no sé si está la doctora Mirna, no sé si está ahí. Yo me accidenté un día a la 1 de la tarde, resucité casi a las 10 de la noche. Me llevaron al hospital Nueva Vida. Me morí. Me trajeron con oxígeno de Malacatán a San Marcos. Yo venía muerto junto con mi hijo. Cuando entré al hospital iban corriendo, gritando, y yo digo: ¿a quién traen aquí? Yo como pastor quería ayudar a alguien, porque hay que ayudar a las ovejas. Y cuando dice mi hermano: esa voz, otra vez, Señor. ¿Y qué pasó? Y traía sondas y todo. ¿Y a quién llaman ahí? A vos, mi señora. Y me vuelven: Padre, otra vez. Y mi hermano, un hermano que está en Estados Unidos, me dice: yo creo que no seré pastor. ¿Por qué, hijo? Te voy llevando 2 veces muerto al hospital y no haces caso. No haré caso. Y no entendés, no entenderé. Jamás entenderé. Volveré las veces que tenga que volver.
Y le dije a Dios: aun cuando sea con una pierna, volveré. Y volví. Yo predicaba en silla de ruedas, hermano, con la pierna así enyesada, llorando, porque quería ser práctico. La Biblia dice: compórtense dignamente al llamado que tienen. Y yo le dije: Señor, pues cumpliré ese versículo. Me comportaré dignamente de cómo me llamaste. La gente en el mundo a veces se comporta más digno que los evangélicos. ¿Recuerdan a aquel hombre? ¿Cómo se llama? El holandés que jugó con el hombro quebrado. ¿Se acuerdan de los que han visto fútbol? ¿Sí? Johan Cruyff. Y lo vendaron y entró al campo con el hombro vendado, quebrado, y jugó así. Y después me puse a averiguar: Maradona jugó con el tobillo quebrado, infiltrado. Y los evangélicos con dolor de estómago no van a la iglesia. Dice Dios: así quieres que te levante. Si no venís con dolor de estómago, ahora será con el otra cosa. Y la primera vez me quebré le voy a decir, sucedió un proceso. Hablaba con unos hermanos que me trajo y me dice: ¿se acuerda, pastor, que llegamos un día a una cancha que ministramos ahí? Sí, después de eso vino un proceso tremendo. Le dije: ni se imagina qué pasó. Me invitaron un día a predicar a México, a Estados Unidos, a unos lugares, a unas iglesias. Yo tenía que salir ya pronto. En mi casa hay que bajar unas graditas, voy cayendo y se me quebró el fémur en dos, se me partió, me salió una punta y me quedó así. Se me partió literalmente en dos. Quedé año y medio. El día que me llevaron de San Marcos para el Porvenir, habían quemado vivos a 2 personas. Y cuando llegué había un alboroto en el Porvenir tremendo, ya no se puede hacer nada. Y un gran pastor amigo mío, el pastor Adelso, que en paz descanse, murió. Me dice: pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Yo tengo la pierna quebrada, vine hoy. Solo puedo contar con usted. Usted es valiente, amigo. Yo llegué con la pierna acabada de quebrar. Y ¿sabe qué hice? Vengan a traerme. Me llegaron a traer en camilla. Me sacaron entre 4 y me llevaron cargado al campo de fútbol del Porvenir. Y cuando me llevaron al campo de fútbol, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ungir porque vamos a recuperar el pueblo. Ese espíritu de muerte no gobernará el Porvenir y volveremos en el nombre de Jesús. Pues denme aceite. Y en una camilla me llevaban cargado y yo iba tirando aceite. Me llevaban en una camilla así y yo iba tirando aceite y camilla. Y yo lloraba del dolor. Lloraba porque me acababa de partir el fémur en 2. Y yo: ¿y qué vamos a hacer? Usted solo lleva en camilla, yo tiro el aceite. Pasó un año, volví a la iglesia. Después empezó la pandemia. Cuando empezó la pandemia, volví a comunicarme con el pastor y mi papá. Nos juntamos los 3, entremos en ayuno y oración. Vamos, este pueblo no se va a llenar de muerte. No se va a llenar de muerte. Nos metimos en ayuno y oración y empezamos a ungir el pueblo. Al día siguiente, un carro me tiró con mi hijo en una cuatrimoto. Me partí el cráneo. Tengo la mitad de la cabeza remendada desde aquí hasta aquí. Me llevaron al hospital Nueva Vida. Está la pastora Mir. Era cuando llegué muerto. Mi hijo se le estripó el vaso. Estoy a punto de morir. En ese proceso murió mi papá y le dio COVID a mi esposa. Y yo no tenía silla de ruedas. En una silla secretarial, con la cabeza partida, yo hacía la comida para mis hijos. Y tenía encerrada a mi esposa en un cuarto. Y le hacía los té para que se recuperara. Y le decía a mis hijos: su mamá no tiene nada. Y yo no podía caminar. Tu mamá no tiene nada. Y ellos lloraban porque su mamá se iba a morir. No se va a morir tu mamá. Y yo decía: ¿y qué tal si se muere?
¿y por qué no sacan a ella de ahí? Ahí déjenla, ella no quiere salir. Y estaba con COVID metida en un cuarto y mis hijos afuera llorando y yo quebrado y mi papá se murió. Yo decía, Señor, ¿por qué? Y no me podía levantar. En una silla secretarial yo caminaba, hacía la comida todos los días, todo lo que había que hacer en la casa. Y le hacía su comida a mi esposa y le cerraba la puerta y le metía su comida. ¿Por qué no sale mi mamá? Porque no quiere salir. Yo estaba con la cabeza partida en dos. Después mi papá murió. De los 3 que salimos a ungir el pueblo, 2 murieron. Yo debía, me quería el diablo matar a mí primero, me accidenté, luego murió mi papá y luego murió el otro hombre. En el ministerio el diablo no juega. Si te dice que te va a matar, te va a querer matar, pero cuando hay propósito, por eso hablo de propósito. Dios me habla y me dice, el diablo no te pudo llevar porque Dios no había terminado tu propósito. Y mientras tengas propósito, habrá mucho. En el propósito, Dios te equipa. En el proceso, Dios te equipa para tu proceso. En el proceso, Dios te equipa para tu propósito. Yo soy de los que no oré para ser pastor. Yo no quería ser pastor. Cuando me llamaron al pastorado, lo siento mucho, pero mucho hago con servirle a Dios. Decía, vas a ser pastor, saber, yo no quiero ser pastor. Yo lo único que quiero es servirle a Dios, decía yo, pero yo no sabía que por servir a Dios, Dios me llamó. Y servía y servía y servía y Dios me llamó. Pero antes de ser llamado me procesó. Y sabe, a la hora de presentarse a Dios, tu fidelidad en el proceso cuenta. A la hora de presentarte a Dios, tu fidelidad en el proceso cuenta. Porque tu fidelidad en el proceso habla mucho de Dios. Y estaba David entonces ese día buscando gente para su guardia real y llegaron todos. Vamos a poner al jefe y de repente entra el último, Benaía. ¿Y qué hiciste, Benaía? Maté a un león adentro de un pozo en un día que estaba nevando y sabía. Y le voy a dar, no, con eso es suficiente. No me digas más. David sabía que era matar leones porque lo hacía y él sabía lo difícil que cuando vio que había matado a un león en un pozo, no, llamen a Benaía. Entonces Benaía entendió que su proceso de haber caído en un pozo con un león era por lo que lo llamaron a ser jefe de la guardia real. Si no hubiera caído David en un pozo con ese león y peleado con él, no lo llaman. Eso fue lo que convenció a David. En el proceso Dios sabe a quién elegirá. Y cuando estás en el proceso, yo sé que hay gente que has creído en medio de que no se podían las cosas y dice Dios, te estoy viendo. Te animas a estas cosas grandes aun cuando sabía que era casi imposible. Dice, te estoy viendo. Me sorprendes, Benaía, te va a decir el Señor. Te llamaré para mi guardia real. Me dolió mucho y le conté al hermano el proceso. Le voy a decir una cosa. Pareciera que en el proceso el tiempo es lento, que las cosas no avanzan. Cuando estás en el proceso, Señor, ¿qué pasó? Y sientes que el tiempo en el proceso, el tiempo parece que no avanza. Padre, usted como que ya le gustó tenerme aquí, Señor. Señor, ya no aguanto más, otro mes más, ya no podré.
y en el proceso parece que todo camina lento. Señor, mi hijo no cambia, mi esposo, Señor, ¿cuánto más pasará esto? Señor, no avanzan las cosas, la gente se cansa. Y Dios, como un caballero, está con sus manos. Te ve. Y quiero decirle algo: nunca verás a Dios corriendo en la Biblia. Nunca verás a Dios corriendo. Nunca verás a Dios apresurado. Cuando Abraham iba a matar al hijo, a Isaac, no empujó él al ángel, baja corriendo. No. Él no empujó al ángel, apúrate porque se va a morir. No verás a Dios corriendo en la Biblia. Siempre será un caballero. Nunca lo verás apresurado. Ya no sé qué hacer porque en el Rey de los jamás corre. Tiene un tiempo preciso y perfecto. Y Dios me habló un día, pastor, y me dijo: nunca caminaré a tu tiempo.